En el siguiente video voy a resolver 3 ejercicios utilizando conceptos de equilibrio térmico. ¿Sí? Para el primer ejercicio yo quiero calcular la temperatura de equilibrio cuando yo pongo en contacto dos materiales de diferente temperatura. Por ejemplo, imaginémonos que yo quiero, ¿sí? Yo quiero mezclar, o yo mezclo 2 kilogramos de cobre que se encuentra a una temperatura de 200 grados centígrados y lo mezclo con 5 kilogramos de agua que se encuentra a una temperatura de 30 grados centígrados. Quiero calcular la temperatura de equilibrio de esta mezcla. ¿Sí? Por ejemplo, ¿sí? Yo he cogido una barra de cobre y la pongo en agua. En este caso, por ejemplo, cuando yo pongo en contacto la barra de cobre y el agua, ¿sí? El cobre que se encuentra a una mayor temperatura va a ceder calor y se va a enfriar. En cambio, el agua que se encuentra a una menor temperatura va a recibir calor o va a absorber calor. Por lo tanto, se va a calentar. ¿Sí? Como yo estoy mezclando dos sustancias, voy a utilizar la fórmula para calcular esta temperatura de equilibrio. ¿Sí? Temperatura de equilibrio es igual a la masa del cobre por el calor específico del cobre por la temperatura del cobre, más la masa del agua por el calor específico del agua por la temperatura del agua. Y esto divido para la masa del cobre por el calor específico del cobre más la masa del agua por la temperatura del agua. ¿Sí? Como los valores tengo conocidos, voy a reemplazar en la fórmula. Temperatura de equilibrio es igual. La masa de cobre, que era 2 kilogramos, solo pongo el valor numérico, sin la unidad. ¿Sí? Me fijo en mi tabla de valores y me doy cuenta que el cobre es 385 por la temperatura que se encontraba a 200 más la masa de agua, que era 5, por el calor del agua, que es 4180, por temperatura del agua, que era 30. ¿Sí? Estamos en Guayaquil, temperatura alta. ¿Sí? Entonces, dividido para la masa del cobre, que es 2, por calor específico del cobre, que es 385 más 5 por 4180. ¿Sí? Corrijo la fórmula que estaba mal escrita. ¿Sí? Multiplico luego masa del cobre, que es 2, por calor específico del cobre, que es este valor, más masa del agua, que es 5, por calor específico del agua, que es 4180. Luego voy a multiplicar lo de arriba y lo de abajo y voy a dividir. ¿Sí? Temperatura de equilibrio es igual. Multiplico 2 por 385 y por 200. Eso me da como resultado 154.000. Luego sumo el siguiente valor. 5 por 4180 y por 30. Eso me da como resultado 627.000. Divido para, multiplico 2 por 385 y me da como resultado 770. Luego sumo
5 por 4180. Hago el producto del siguiente paréntesis. 5 por 4180 y me da como resultado 20.900. Y finalmente voy a dividir el valor de arriba por el valor de abajo. ¿Sí? Sumo lo que está arriba. 154.000 más 627.000. Me da como resultado 781.000. Y esto divido para, sumo lo de abajo, 20.900 más 770. Me da como resultado 21.670. Y finalmente divido 781.000 dividido para 21.670 y me da como resultado 36,04. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que luego que yo mezclé o que yo puse, ¿sí?, la barra de hierro que se encontraba a una temperatura, la barra de cobre, perdón, que se encontraba a una temperatura de 200, ¿sí?, y la mezclé en agua, ¿sí? Luego que puse en contacto estos dos materiales, ¿sí?, alcanzan una temperatura de equilibrio de 36,04 grados centígrados. ¿Cómo yo compruebo que esa temperatura es correcta? ¿Sí? Como el cobre estaba a 200 y el agua estaba a 30, la temperatura de equilibrio debe estar entre 30 grados centígrados y entre 200. Por lo tanto, la temperatura es correcta o el cálculo fue realizado correctamente. De esta manera yo calculo la temperatura de equilibrio. Pero por ejemplo, si yo tengo más sustancias, si yo mezclo 3, 4 o 5 sustancias, debo realizar un balance energético. Por ejemplo, calor ganado es igual a calor perdido. ¿Sí? En este ejemplo, ¿sí?, yo podría hacer de la siguiente manera. Quien ganaba calor era el agua. Calor específico del agua por la masa del agua por temperatura final menos temperatura inicial. Es igual. Calor, ¿quién pierde calor? El cobre. Calor específico del cobre por la masa de cobre por. En este caso, ¿sí?, cuando yo realizo de esta manera, siempre va a ser temperatura mayor menos temperatura menor. En este caso, por ejemplo, ¿sí?, la temperatura inicial va a ser mayor, porque el cobre se va a enfriar, va a tener mayor temperatura. En cambio, la temperatura final va a ser menor. ¿Sí? Y en este caso, por ejemplo, yo debo despejar esta temperatura final. ¿Sí? Voy a multiplicar todo, ¿sí?, y luego voy a despejar la temperatura final. Y voy a llegar a la misma fórmula del problema anterior. ¿Sí? Puedo realizarlo de la siguiente manera. O puedo realizarlo de las dos formas. ¿Sí? Para el siguiente ejercicio, en cambio, ¿sí?, yo quiero calcular, por ejemplo, ¿sí?, la cantidad de calor que se pierde o que cede una barra de aluminio cuando se enfría desde una temperatura mayor a una temperatura menor. Por ejemplo, yo quiero enfriar 1 kilogramo de aluminio. ¿Sí? Yo pongo la barra de aluminio en agua y quiero enfriar
desde 125 grados centígrados, que en este caso va a ser temperatura inicial, hasta 25 grados centígrados. ¿Sí? Temperatura ambiente. Quiero calcular qué cantidad de calor ha cedido el aluminio al momento de enfriarse. Entonces yo utilizo la fórmula del calor cedido. Cantidad de calor es igual al calor específico del aluminio por la masa del aluminio por temperatura final menos temperatura inicial. Cantidad de calor es igual. Yo me fijo en mi tabla de valores y me doy cuenta que el calor específico del aluminio vale 899. 899 por 1 por temperatura final, en este caso es 25. Llegó hasta acá la temperatura. Menos temperatura inicial que era 125. Yo calculo la cantidad de calor. Multiplico 899 por 1, que me da como resultado 899 por 25 menos 125 me da como resultado menos 100. Y finalmente yo multiplico y me da como resultado menos 89.900 Joule. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si imaginémonos que yo tengo una barra de aluminio, ¿sí? Y le pongo en contacto con el agua. ¿Sí? Esta barra de aluminio, ¿sí?, va a ceder calor al agua en esta cantidad. El calor es negativo porque el aluminio está cediendo calor, está pasando calor al agua. Por lo tanto, siempre que una sustancia cede calor, el calor es negativo. El aluminio se enfrió desde 125 hasta 25. ¿Sí? Por lo tanto, ha cedido al agua menos 89.900 Joule. Y para el siguiente ejercicio, en cambio, yo quiero calcular, por ejemplo, el calor específico de un material, por ejemplo, del latón, ¿sí? Quiero calcular el calor específico del latón cuando yo mezclo o yo pongo en contacto 1 kilogramo de latón, ¿sí?, que se encuentra a una temperatura de 100 grados centígrados, ¿sí? Se pone en contacto con el agua, se pone en contacto con 5 kilogramos de agua, que se encuentra a una temperatura, el agua se encuentra a una temperatura de 5 grados centígrados, ¿sí? Y luego de un tiempo alcanzan una temperatura de equilibrio de 8 grados centígrados, ¿sí? En base a estos datos, por ejemplo, yo quiero calcular el calor específico del latón, ¿sí?, cuando yo mezclo el latón y pongo en un recipiente con agua. Se mezclan y se iguala la temperatura a 8 grados centígrados. ¿Cómo resuelvo este ejercicio? En este caso, por ejemplo, voy a resolver aplicando el equilibrio térmico. ¿Qué significa esto? Calor ganado es igual a calor perdido. En este caso, quien gana calor va a ser el agua, porque se encuentra a una menor temperatura, ¿sí? Calor específico del agua por la masa del agua por temperatura final menos temperatura inicial. ¿Sí? Voy a hacerlo más acá para que me quede espacio. ¿Sí? Calor ganado es igual a calor perdido. Quien gana calor es el agua, porque se encuentra a una menor temperatura.
calor específico del agua por la masa del agua por temperatura final menos inicial. En este caso, temperatura final menos temperatura inicial es igual. Calor perdido. Quien pierde calor es el atón, porque se encuentra a una mayor temperatura. Calor específico del atón, ¿sí? Por la masa del atón, en este caso, por ejemplo, ¿sí? Como el atón va a enfriarse, va a ser temperatura inicial menos temperatura final, ¿sí? Aquí cambia porque es temperatura mayor menos la temperatura menor. Entonces, el calor específico del agua, me fijo en mi tabla y me da como valor 4180. Por la masa del agua, ¿sí? Que era 5 kilogramos por temperatura final. En este caso, la temperatura final viene a ser la temperatura de equilibrio. Por lo tanto, la temperatura final en este caso es 8. Menos temperatura inicial, el agua estaba a 5 grados centígrados, menos 5. Esto es igual. Calor específico del atón por la masa del atón, que era 1 kilogramo, por temperatura inicial. El atón se encontraba a 100 grados centígrados y se enfrió hasta una temperatura de 8 grados centígrados. ¿Sí? Yo multiplico todo esto. 4180 por 5 me da como resultado 20.900. 20.900 por 8 menos 5, 3. Es igual al calor del atón por, ¿sí? 1 por 100 menos 8 es 92. 92 por 1 es 92. Luego voy a multiplicar 20.900 por 3. Me da como resultado 62.700. Y esto es igual al calor del atón por 92. Finalmente, como quiero calcular el calor específico del atón, voy a dividir. 92 que está multiplicando pasa abajo a dividir. De manera que el calor del atón va a ser igual a 62.700 dividido para 92. Yo realizo esa división y me da como resultado 681,52 Joule por kilogramo grado centígrado. ¿Qué significa esto? Que el calor específico del atón para este ejercicio ha sido 681,52. Entonces recuerden, en el equilibrio térmico, calor ganado es igual a calor perdido. ¿Quién gana calor? Es el material que se encuentra a una menor temperatura. ¿Quién pierde calor? Es el material que se encuentra a una mayor temperatura. Calor específico por la masa por esta variación. Cuando el cuerpo gana calor, temperatura final mayor menos inicial. Cuando el cuerpo pierde calor, temperatura inicial menos temperatura final. Porque siempre va a ser temperatura mayor menos temperatura menor. De esta manera yo he resuelto ejercicios utilizando conceptos de equilibrio térmico. ¿Sí? He calculado cantidad de calor cedido, temperatura de equilibrio y calor específico de un material desconocido. Gracias.